Mi nombre es Diego González, artísticamente me llaman más como DDG, que son las siglas de mi nombre. Y bueno, creo que arrancamos como todos solemos arrancar, que es en forma de hobby. Muchos de las figuras y los trabajos que hice, algunos son personajes de acá, del ambiente nacional, y otros son de afuera, ¿no es cierto? Batman, Superman, el Hombre Araña, ese tipo de figuras. Uno tiene siempre por ahí el corazoncito en aquellas figuras que son los personajes que uno veía en los dibujos animados o esas series con las que nació, entonces siempre las quiso hacer. Pero hay otros que están ligados a una cuestión de cultura, de haberlo visto, como pasa con el personaje El Cazador del cómic. Hubo algún otro personaje como mujer más al estilo realista, que fue el personaje de Carlitos Balá. Me encargaron una figura que tenga obviamente el gestito típico de Carlitos Balá para regalársela en su cumpleaños de número 85. Bueno, obviamente se la hice porque más allá del costo que uno pueda cobrar ese tipo de cosas, no suelo ser de hacer algo por una cuestión comercial, meramente comercial, es decir, hago tal personaje porque realmente me lo pagaron bien, sino porque algo me tiene que gustar, si no nunca va a salir el personaje realmente como tiene que salir, ni tener el espíritu que tiene que tener. Esto en proporción es 1 a 4, o sea, una parte de líquido y 4 partes del polvo. Después le vamos a encontrar la vuelta de cómo seguir trabajando sobre esto mismo para hacer, en el caso de yo tenga por ejemplo esto, y del otro lado tenga otro accesorio, otro detalle más, bueno, cómo se hace para dividirlo a la mitad, hacer la parte de arriba tal cual como esto, camillita, vuelco, después se da vuelta y se empieza a trabajar la parte de atrás. Acá tenemos un taller donde lo que damos es todo lo que sería escultura al estilo fantástico, todo lo que es eso sería superhéroes o figuras de anime, personajes fantásticos. Que no sería por ahí la típica escultura artística donde se enseña en la gran escuela, sino más al estilo lo que te gusta hacer, lo vas a hacer acá. Fíjense lo que yo decía a los chicos, que cuando se hace una mano y se da la sensación de que está como agarrando o enojado, la idea es que en vez de estar hacia adelante, que vayan para atrás. Bueno, esto es un poquito de lo que uno quiere promover, para que sepa que esto no solo está afuera, sino que también acá en la Argentina se hace y muchísimo, y es algo que realmente se puede llegar a un nivel muy profesional sin necesidad de tener materiales importados o de algo del exterior, porque está todo acá en el país. Y por suerte el mercado se está expandiendo mucho, la gente está apostando mucho a la industria nacional. Y realmente sí, por suerte en este momento, o sea, yo estoy trabajando de esto y uno puede decir, tener la satisfacción de que trabaja de lo que más le gusta, que es como que no sería un trabajo, o sea, en realidad, ¿no es cierto? Porque realmente uno disfruta tanto, todo se puede lograr. Va más allá de lograr la figura o el modelo terminado, sino todo lo que uno se va enriqueciendo, pudiendo aprender y compartir con gente que tiene la misma pasión, en todos los ámbitos, lo digo, ¿no es cierto? De poder seguir y seguir adelante hasta poder realmente entretenerse y pasar bien mientras hace lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y poder realmente disfrutar el proceso y lo que a uno le gusta hacer. Así que cualquier cosa, bueno, lo seguimos viendo esta semana y el sábado seguimos acá. ¿Sí? Nos vemos, gente. Adiós. Gracias. Esto fue todo por hoy. Adiós. Chao.